Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Dorotea López, soy la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y me gustaría darles la más cordial bienvenida al curso Inteligencia de Mercados Internacionales, en el que, como ya Cristian comentaba, estaremos un tiempo juntos con el instituto. La verdad es que para nosotros es un privilegio, una relación larga el que ProChile haya depositado su confianza en nosotros para llevar a cabo este programa de capacitación a pequeñas y medianas empresas exportadoras de Chile, que consta de distintos cursos, y para nosotros la verdad es que la Universidad de Chile está estrechamente comprometida con el desarrollo del país y siempre ha estado preocupada de intentar vincularse con el sector público, quien es su quehacer natural, dado nuestra característica de universidad pública, y sin duda creemos que las pequeñas y las medianas empresas son parte del desarrollo fundamental de este país, por lo cual esperamos que este curso les entregue ciertas herramientas, los haga conversar, porque creo que también es un espacio donde no solamente es un espacio para que la universidad o los expertos que les van a ir hablando, sino también es un espacio donde ustedes intercambian experiencias valiosas que tienen entre ustedes y el conocimiento de una realidad que muchas veces, para identificar las variables críticas del proceso de internacionalización, es necesario tener estos espacios donde uno discute los problemas en las tomas de decisión y las habilidades sobre los desafíos de largo plazo. Quiero aprovechar este espacio para presentar a nuestro equipo, el equipo que los estará acompañando durante toda la semana y que además estará todas las semanas y que estará además a su disposición para cualquier duda, apoyo técnico que ustedes necesiten, que serán Javiera Cáceres, quien ya a un inicio ustedes habían visto, Milenka, que también está ahí, a lo mejor Milenka puede también hacer así, que está con nosotros, y Valentina Fernández, que también lleva aquí en el programa de formación de ProChile, y se van a encargar de la logística de estas sesiones virtuales y toda la información que ustedes tendrán alojada en el aula virtual que ha sido habilitada. Yo les deseo todo el éxito, creo que tienen una interesante parrilla y creo que también el juntarse entre ustedes va a ser un espacio muy importante, y agradezco directamente a Marcelo Sobarzo, el subdirector de Desarrollo Estratégico, la confianza que nos han depositado, y esperamos que esta sea una muy exitosa para todos y todas experiencia. Muchas gracias, Marcelo, gracias por este espacio para dar la bienvenida, y te dejo con el grupo. Muchas gracias, Dorotea. Para nosotros es un tremendo orgullo presentar este proyecto nuevo que es el aula virtual de ProChile y que, como bien dices, hemos decidido partir este camino con ustedes, que creo que vamos a hacer un gran trabajo en conjunto. Sabemos del compromiso que tienen con la internacionalización, así que creo que vamos a hacer un buen dúo en todo este proyecto y desafío que se nos viene. El aula es un programa de formación en gestión internacional que pone foco en las personas y profesionales que forman y formarán parte de nuestro ecosistema exportador y que asume que la formación académica es un elemento diferenciador que potencia y robustece la posición competitiva de nuestro país en los negocios internacionales. Algunos quizás no saben, pero ProChile es la agencia de promoción de exportaciones de bienes y servicios no COBE, dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que estamos ya a puertas de cumplir 47 años de trayectoria en las próximas semanas. Hemos tenido como un objetivo primordial en toda nuestra gestión la internacionalización de las empresas chilenas, impulsar la diversificación y sofisticación de nuestras exportaciones, la atracción de inversión extranjera, el turismo y sin descuidar lo que es la imagen país, que trabajamos también muy fuertemente con Fundación Imagen de Chile. Siguiendo este objetivo y respondiendo a las exigencias en los tiempos y a las nuevas formas de hacer negocio, de relacionarnos, es que hemos impulsado este proyecto con el objetivo de acercar los negocios internacionales y el comercio exterior al ecosistema chileno,
tanto profesionales como técnicos afines, para robustecer y consolidar un gran ecosistema exportador a nivel nacional. Chile es una economía abierta al mundo. Gracias a la extensa red de acuerdos comerciales que disponemos, hemos transitado hacia un desarrollo sostenible por el que somos reconocidos internacionalmente y que debe ser cuidado y protegido por todos. Para nosotros es, insisto, es un orgullo gigantesco poder estar participando de esto. Vamos a iniciar un aula virtual con 4 principales cursos. Hoy estamos ya lanzando uno de ellos. La idea es que podamos ir creciendo en este aula virtual, generando contenidos de importancia para todos ustedes, con el único objetivo de apoyarlos y empezar desde el desarrollo de empresas exportadoras, que son las que están pensando, están ya hoy día mirando el comercio internacional. Ustedes saben que el comercio en Chile o la economía en Chile es algo muy pequeño, por tanto, normalmente sugerimos nosotros al desarrollar empresas y nuevos negocios, siempre estar mirando lo que es el negocio internacional, y para eso ProChile es un gran partner en todo lo que es el acompañamiento y la promoción comercial. Así que aprovecho nada más de agradecer esta exitosa acogida que hemos tenido con este nuevo programa de formación, el cual se inicia hoy, pero que sin lugar a duda nos impone un gran desafío de mejorar continuamente y proyectar una ampliación de una oferta de conocimientos que responda efectivamente a los intereses y necesidades de todos ustedes y de nuestro país. Así que, Dorotea, gracias por el espacio también. Éxito en todo lo que se nos viene. Mucha suerte a todos los que están hoy día presentes y estaremos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias al subdirector Soarzo, profesora López. Mi nombre es Felipe Muñoz, soy profesor del Instituto de Estudios Internacionales y tengo el honor, el gusto y el desafío de ser el primer relator de este proyecto de aula virtual. Así que, si no sé, unas otras palabras o algo, si no, damos paso ya a la sesión. Okay. Sí, perfecto. Perfecto, entonces vamos a empezar. ¿Ustedes me confirman que pueden ver la pantalla de manera correcta? Así es. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Como les decía, mi nombre es Felipe Muñoz, soy profesor en el Instituto de Estudios Internacionales y tengo el enorme desafío de iniciar las sesiones en este proyecto de aula virtual, en particular en el curso de hoy. Y vamos a comenzar conversando sobre qué son los acuerdos comerciales. Esta es una sesión bastante introductoria. De alguna manera hemos revisado la programación del curso con el fin de ir entregándoles diferentes herramientas e instrumentos para que puedan, como empresas exportadoras con potencial exportador, aprovechar los mercados internacionales. Y en este sentido se ha identificado la importancia que ustedes conozcan acerca de los acuerdos comerciales que Chile ha firmado, entendiendo la densidad de esta red y la importancia que tiene y que puede llegar a tener esta para diferentes empresas. Antes de ir con el contenido ya más en detalle, por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, aprovechemos los medios, tratemos toda esta virtualidad, los medios tecnológicos. La herramienta de Zoom tiene un chat, ustedes pueden abrir su micrófono cuando quieran, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor, tengan toda libertad de participar, de una clase lo más activa y participativa posible, no tengan problema en hacerlo, así como también en caso que tengan alguna pregunta, alguna duda, creen que resalta algún concepto, se profundice, por favor también sientan total libertad para aquello. Pues bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de acuerdos comerciales? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Y básicamente tenemos creo que tener en consideración que los acuerdos comerciales son instrumentos de política económica, política exterior y política comercial. Y esto es algo bastante importante para lograr entender no solamente los acuerdos desde el punto de vista de Chile, donde han sido un elemento importante en su proceso de inserción económica internacional, sino que también los acuerdos comerciales en el contexto internacional, y qué tipo de negociaciones se van a generar. Andrea nos pregunta si la clase queda en la plataforma. Sí, eso es importante. Tanto la grabación de la sesión como la presentación en PowerPoint van a quedar en la plataforma. Así que no se preocupen que toda esta información ustedes después la van a tener disponible en el aula virtual para su revisión posterior, etc. Bueno, les decía, estos son instrumentos son instrumentos de política. Son instrumentos de política que son importantes para los estados, en particular en momentos en los cuales los países han visto en la integración internacional, en la interdependencia con el mundo, un mecanismo para fomentar su desarrollo económico, fomentar sus lazos políticos y su estrategia de política exterior en general. No es casual, por ejemplo, que cuando revisamos los acuerdos comerciales de Estados Unidos, la variable de política exterior sea una variable importante al ver qué países son con los que Estados Unidos ha firmado acuerdos o con qué países fueron los primeros con los que firmó acuerdos. Y ahí podemos destacar los casos de Corea del Sur, de Israel, Jordania, Chile, entre otros que más allá de compartir determinados elementos económicos y comerciales, también son países que han compartido ciertas posiciones de política exterior en este caso, con Estados Unidos. Lo mismo la Unión Europea, que ha utilizado estos acuerdos comerciales como instrumentos para fomentar el diálogo político, cláusulas democráticas y otros objetivos al interior de los mismos. Entonces, esto es una idea un poco más general, porque en el caso de Chile es bastante particular, si bien se mantienen estas características de definir los acuerdos comerciales como un instrumento de múltiples dimensiones. Es indudable que ha predominado una política de inserción económica y de política económica internacional en la búsqueda de acuerdos por parte del país. Entonces, cuando Chile empieza su proceso de firma de acuerdos comerciales en la década del 90, básicamente lo que está haciendo el país es, primero, reinsertándose en el concierto internacional después del periodo de dictadura, pero sobre todo generando instrumentos que le permitan fortalecer una estrategia de desarrollo económico basado en su sector exportador y en la inserción a los mercados internacionales. Teniendo esta idea clara sobre los acuerdos como concepto más general, vamos un poco a qué significa un acuerdo comercial o un tratado comercial. Porque ustedes van a poder encontrar indistintamente que se hable de tratados de libre comercio o de acuerdos de libre comercio. Básicamente estamos hablando del mismo instrumento, de los mismos instrumentos. No tenemos mayores diferencias al referirse a uno u otro término. ¿Qué es lo que son? Y aquí tomamos una definición que genera el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, que nos ayuda a entender elementos fundamentales de los tratados comerciales. En primer lugar, y como ustedes pueden ver en el párrafo, estamos haciendo referencia a un acuerdo entre dos o más países, de alguna manera da lo mismo el número de países, pero lo importante es que en estos acuerdos se entregan concesiones y preferencias mutuas en materias arancelarias y no arancelarias, con el fin de promover el comercio de bienes y servicios. Y esto es un poco la definición más básica de los acuerdos comerciales. Es un tratado vinculante entre dos o más países con el fin de otorgarse mutuamente preferencias y acceso a los productos y servicios de la contraparte. Y aquí se diferencia
los acuerdos comerciales respecto de otro tipo de políticas, por ejemplo, de carácter unilateral, o políticas de carácter de cooperación sin este elemento de vinculación, sin este elemento, por decirlo de alguna manera, de obligatoriedad. La gracia del tratado es que al definirse como este instrumento vinculante entre países, los compromisos que ahí se generan tienen un peso jurídico mayor y por tanto un cumplimiento mucho más fuerte. Muchos países, Chile entre ellos, generan políticas unilaterales de apertura al comercio exterior. Chile ha tenido diversas políticas de reducción de aranceles para las importaciones, políticas específicas, por ejemplo, para países menos adelantados, en particular del continente africano, que son lo que se han denominado políticas unilaterales. Chile las ha implementado en algún momento del tiempo, las puede mantener o las puede retirar, dependiendo del objetivo de política económica, el objetivo de política exterior del país en los diferentes momentos del tiempo. Y esto sucedía en diferentes partes del mundo. Estados Unidos tenía un sistema, lo que se conoce como el sistema generalizado de preferencias, que otorga acceso preferente para países en desarrollo, el cual año a año va generando diferentes accesos para productos y países en particular, pero que es revisado de forma anual por la Oficina de Comercio de Estados Unidos, con lo cual el acceso de un producto un año X puede cambiar para el año siguiente o 2 años después, etc. ¿Qué sucede con ello? Básicamente una generación de incertidumbre. Las reglas del juego no son necesariamente claras, no quiere decir que sean necesariamente desfavorables, puede que el acceso sea muy bueno y de repente de muy bueno pasa a ser solamente bueno, o exista como este fantasma de posible cambio. Pero hay un halo de incertidumbre en este tipo de políticas unilaterales. Y es justamente eso lo que buscan estos tratados eliminar. Buscan entregar certidumbre, buscan entregar certeza a las personas que exportan de un país a otro respecto de cuál va a ser las reglas que van a enfrentar en el comercio internacional con esos países. Cuál va a ser el acceso que van a tener sus bienes y las condiciones que van a tener que cumplir para poder acceder a ellos, o también cuál va a ser el acceso que van a tener sus servicios, o la protección de la propiedad intelectual, de la inversión, etc. Y ahí vamos a ver un poco qué contenidos va teniendo los acuerdos comerciales. Otro tema importante que también podemos ver en esta definición es que los TLC tienen un plazo indefinido. Básicamente los acuerdos comerciales, a diferencia de un contrato, por ejemplo, entre dos empresas que puede tener un plazo fijo, o un acuerdo con carácter, con algún tipo de horizonte temporal, los TLC en principio se firman de manera indefinida, lo cual tienen como objetivo una vigencia a lo largo del tiempo con carácter de perpetuidad. No quiere decir que los TLC sean elementos escritos en piedra, que no puedan ser revisados o incluso denunciados, sino que al momento de firmar y de entrar en este sistema de negociación, los acuerdos se entienden como algo que va a permanecer en el tiempo y que va a normar y que va a guiar el trabajo entre este grupo de países a lo largo del tiempo en materia comercial. Ustedes habrán visto probablemente por el debate en el marco de las elecciones presidenciales, que se ha hablado bastante de la revisión de los acuerdos comerciales. Los acuerdos y tratados son permanentemente revisados. Eso es algo efectivo y algo que es normal en el trabajo de cualquier Ministerio de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, de Finanzas, de Hacienda, dependiendo quién tenga la potestad en cada país. En el caso de Chile, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien tiene la potestad de negociar y administrar estos acuerdos. Y los acuerdos están en permanente revisión. Para ello existen institucionalidades propias de los acuerdos, comisiones evaluadoras, comisiones de administración, como también procesos de renegociación, de profundización y de modernización. Es más, en el caso de Chile, en los últimos años se han modernizado acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con Canadá, originalmente firmado en 97, el cual se moderniza el año 2017 para incorporar nuevos elementos.
También se moderniza y se amplía el acuerdo con China, que partió primero solamente con bienes y luego en etapas sucesivas se incorporaron también los servicios y la inversión. Y en la actualidad está en proceso de modernización los acuerdos con la Unión Europea, el acuerdo con Corea del Sur, entre otros. Entonces, esta idea que usted le tiene un plazo indefinido es porque el marco conceptual, el marco jurídico que aquí se establece, tiene este carácter indefinido, y lo que se hace después con las revisiones normalmente es pulir ciertos elementos, ampliar a nuevas esferas que habían quedado fuera de los términos del acuerdo original, muchas veces porque no eran temas en ese momento, como puede ser el comercio electrónico, que en los 90 no era un tema importante en la agenda internacional. Hoy día el comercio electrónico pasa a ser y la economía digital un elemento fundamental en las relaciones económicas de los países y en las posibilidades de desarrollo de sus empresas, por lo cual se incorporan ese tipo de elementos, materias de género, de medio ambiente, etc. Entonces son acuerdos vivos, son acuerdos que van incorporando nuevos elementos que se van en lo posible adaptando a las nuevas condiciones de la economía, y siempre con este objetivo de entregar certeza y certidumbre a las empresas que están integradas al comercio exterior, ya sea empresas exportadoras como también empresas importadoras. Patricio nos pregunta si los acuerdos comerciales incluyen convenios de protección y fomento a las inversiones. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Sí y no. ¿Por qué? En general, los convenios de protección y fomento a las inversiones, o los acuerdos de protección de inversión, fueron durante mucho tiempo un capítulo, por decirlo así, un acuerdo aparte, un elemento diferente, que después se incorporó a los acuerdos comerciales como parte de los elementos que se negociaban dentro de estos acuerdos. Es así que en varios acuerdos ustedes van a encontrar capítulos de inversión, que básicamente es un convenio de protección y fomento a las inversiones, y en otros acuerdos esto va a estar separado y se van a ver por una parte el tema meramente comercial, de exportación e importación, y la inversión extranjera directa y los diferentes elementos de protección o fomento como un acuerdo separado. Y ahí ha existido un poco un movimiento de incorporarlo y no incorporarlo dentro de este tipo de acuerdos, entendiendo por una parte la enorme relación que existe entre la inversión y el comercio, sobre todo para sectores como los servicios, donde para tal vez muchos de ustedes, para poder exportar sus servicios tienen que pasar por algún tipo de inversión extranjera para tener presencia comercial en otros mercados o algo de ese tipo, pero dependiendo del acuerdo es que si esto está incorporado directamente dentro del acuerdo comercial o se mantiene como un acuerdo independiente respecto a esa materia. Siguiendo con las preguntas en el chat, Cristian nos pregunta si los TLC consideran la doble tributación. No. En general, los tratados de libre comercio no han incorporado los temas de doble tributación dentro de los esquemas del acuerdo, del acuerdo comercial, y se han tratado de mantener en lo que respecta a la normativa del comercio internacional. Eso no quiere decir que no se reconozca la importancia de la doble tributación y de los acuerdos para evitar la doble tributación como elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades comerciales. Y de nuevo, esto es muy importante para las empresas exportadoras de servicios, las empresas que exportan servicios profesionales, consultorías, etcétera, y sobre todo las personas que salen a exportar su servicio, las cuales tributan en el país de destino, y luego esos ingresos pudiesen verse nuevamente grabados en Chile. Si bien como digo, los acuerdos comerciales como tal se mantienen y en este sentido han mantenido su órbita dentro de los aspectos ligados netamente con el comercio, y la doble tributación se entiende como un aspecto ligado con los servicios de impuestos internos, los servicios impositivos de los países. La estrategia comercial, la estrategia de inserción de los países ha llevado a tratar de tener complementariamente acuerdos de libre comercio y acuerdos de doble tributación. Es así que ustedes van a encontrar
en este caso, en la página del Servicio de Impuestos Internos, una lista con todos los países con los cuales Chile tiene acuerdos para evitar la doble tributación. Pero, como les digo, estos entran en la órbita del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. Son ellos quienes van a negociar y van a llevar adelante los temas de doble tributación, mientras que la Cancillería, a través de la Subrey, va a llevar adelante las materias o los acuerdos en materia comercial. De todas formas, en este concepto y esta estrategia de inserción se entiende y se ha entendido la necesidad de tener los diferentes instrumentos necesarios para que las empresas exportadoras puedan realizar de la mejor manera sus operaciones en el exterior, y esto ha llevado a que se negocien acuerdos comerciales, acuerdos de protección y promoción de las inversiones, en algunos casos han sido incorporados dentro de los acuerdos comerciales, y que se promueva también la negociación y firma de acuerdos para evitar la doble tributación. Y eso principalmente, en el caso de Chile, es muy motivado para la promoción de los servicios comerciales. Y que una persona que exporta servicios o una empresa que exporta servicios a un tercer país no tenga que tener una doble tributación tanto en el país de destino como en Chile, el país de origen. No sé si con eso Cristian y Patricio nos responden sus preguntas. Sí, muchas gracias, Felipe. Perfecto, súper. Bueno, algo que también es importante antes que vayamos a los contenidos de los acuerdos, es que uno de los elementos fundamentales de las negociaciones económicas internacionales es la no discriminación. Hablábamos que lo que se busca con estos acuerdos es generar certidumbre respecto de el tratamiento que van a recibir mis productos, mis servicios en otros mercados, y el tratamiento que yo como país receptor voy a dar a bienes y servicios provenientes de mis socios comerciales. Dar certidumbre. Pero la certidumbre no, sobre todo en materia de política económica, no quiere decir que se va a congelar todo como está y que no va a haber ningún cambio, por ejemplo, impositivo, cambios respecto de legislaciones laborales, legislaciones medioambientales u otras. El mundo evoluciona, los países evolucionan, y por tanto también van evolucionando sus legislaciones, sus normas, etc. Los acuerdos comerciales, en ese sentido, lo que señalan principalmente es el tema de la no discriminación. Y aquí hay dos elementos muy importantes que los vamos a mencionar, pero para que ustedes los tengan en mente, que son dos principios sobre los cuales se fundamentan las negociaciones en materia internacional y en materia de acuerdos comerciales internacionales. Que son, por una parte, el principio de la nación más favorecida, y por otra, el principio del trato nacional. ¿Qué quiere decir estos principios? El principio de la nación más favorecida básicamente establece que al existir un acuerdo comercial, los países entregarán el mejor trato que le entreguen a cualquier otro país. Eso, de ahí viene esta idea de la nación más favorecida. O sea, se le entregará a la contraparte el trato que se le entregue a la nación más favorecida, el mejor trato que ellos estén entregando. Si de alguna manera un arancel baja para otro país, yo tengo este acuerdo con este principio, yo como tercera parte me puedo beneficiar de aquello porque me voy a beneficiar del mejor trato existente. Y de alguna manera no se va a discriminar entre mis productos y productos de terceros mercados. Entonces, ese es un primer principio que guía los acuerdos comerciales. Y el segundo, que es probablemente mucho más importante, es el principio del trato nacional, que quiere decir que bienes y servicios no serán discriminados según, bienes y servicios extranjeros no serán discriminados respecto de los bienes domésticos. O sea, una vez que los bienes o servicios cumplen con todos los requisitos para ingresar al mercado, los requisitos aduaneros que puedan quedar, si queda algún tipo de arancel, algún tipo de regulación en la frontera, una vez que ingresan, van a recibir un trato nacional. Por tanto, los productos domésticos no van a tener, productos y servicios domésticos no van a tener un mejor tratamiento, no van a tener prerrogativas especiales para su comercialización, su distribución, su promoción, etc.
¿Qué quiere decir esto? Si un país cambia su legislación, por ejemplo, moderniza su legislación laboral, lo cual lo puede hacer, lo importante es que esa modificación se haga de una forma no discriminatoria. Entonces, por ejemplo, si un país determina que determinados elementos son tóxicos y por tanto ya no van a poder ser incorporados en alimentos, entonces, hace algunos años atrás, por ejemplo, se eliminó el tolueno en los juguetes por la toxicidad que generaba, o el plomo de los juguetes, y así probablemente si algunos de ustedes están industrias ligadas al plástico, han visto cómo determinados aditivos o componentes se van eliminando por su toxicidad y por el impacto que pueden tener sobre las personas. Eso está permitido, y los acuerdos comerciales entregan esos espacios de política para que los países puedan avanzar hacia una mejor protección de la vida de las personas, de la vida de los animales, de los ecosistemas, derechos laborales, etc. Tal vez aquí lo más importante y que se debe destacar es que dichos cambios deben ser no discriminatorios. Entonces, por ejemplo, si se determina que el tolueno es un elemento tóxico, bueno, eso es tanto para un producto de producción extranjera como también para un producto que sea producido domésticamente. O sea, bajo este acuerdo y este principio, un país socio de Chile no podría decir a un producto chileno prohibir la entrada por tener un determinado componente, mientras que ese mismo componente se está comercializando a partir de productos domésticos, porque estaría violando este principio de trato nacional, el principio de entregar una legislación, normativas diferentes para productos domésticos y productos extranjeros. Y de nuevo, esto va generando certidumbre, porque si bien no es que la legislación va a quedar escrita en piedra y los países no puedan hacer ningún cambio, no es eso en ningún caso, lo que sí sabemos es que si es que un determinado país va a hacer algún cambio, ese cambio va a ser para todos. Y aquí lo importante, por lo que buscan los acuerdos comerciales, es permitir a las empresas competir en igualdad de condiciones. Entonces, si un país quiere poner restricciones y políticas medioambientales más estrictas para proteger su medio ambiente, tiene libertad de hacer ello, de hacer aquello. Lo que no tiene libertad, de acuerdo a los acuerdos comerciales, es a discriminar respecto de empresas extranjeras y empresas domésticas, y de esa manera privilegiar a las empresas domésticas, por ejemplo, permitiéndoles contaminar más, o permitiéndoles tener jornadas laborales más extensas, o no pagar se llama esto, leyes sociales, gratificaciones obligatorias, etc. ¿Va quedando clara esta idea? Sí, está claro. Súper. Súper. Vamos entonces con los contenidos. ¿Qué es lo que se incorpora en los acuerdos comerciales? Y aquí tenemos las principales temáticas, y esto es un primer paneo de temas, donde vamos a encontrar, primero que todo, comercio de bienes. Muchos capítulos, y esto en la siguiente lámina vamos a ver un poco más de detalle en materia de bienes, pero lo primero, y de donde nacen los acuerdos comerciales, es desde el comercio de mercancías. Tratar de regular los elementos relativos al comercio de productos, de manufacturas, de bienes, de agricultura, commodities, etc. Y aquí tenemos sobre todo los acuerdos de los años 90, de los años 80, en el caso de Chile, los primeros acuerdos de complementación económica en el marco de la LADI, que estaban muy ligados al comercio de bienes, al comercio de productos tangibles. Pero como ustedes saben, y por lo que hemos podido ver de sus empresas, muchos y muchas de ustedes tienen producción de servicios, productos intangibles, ideas, conocimientos, etc. Eso ha llevado a que la agenda, las temáticas en materia comercial y en materia de acuerdos comerciales se haya ido ampliando para incorporar luego los servicios, todas estas actividades que no son tangibles, pero que generan un cambio en la percepción de las personas, de las cosas, de los materiales, etc. Temas ligados a la distribución, temas ligados al transporte, a la hotelería, a los servicios profesionales hoy día, todo el tema digital, los productos digitales que han tenido un enorme auge, sobre todo a partir de la pandemia, educación, salud, etc.
Eso también se ha ido incorporando a los acuerdos comerciales para poder generar estas normativas que permitan también el comercio de servicios entre los países. Siguiendo esta ampliación de temas, tenemos la propiedad intelectual. Y en particular, aquí se habla de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. O sea, para muchos productos, para muchos servicios, el valor del producto está en la propiedad intelectual. El valor, por ejemplo, de muchos productos textiles está no solamente en la calidad del producto, sino que también está en la marca que certifica dicha calidad. Y la piratería, o sea, el hecho de copiar una determinada marca, quita mercado y quita justamente las ventajas diferenciadoras de esos productos. Entonces, hay un elemento que para poder comerciar determinados productos, la protección de determinados derechos de propiedad intelectual, en este caso las marcas, pasa a ser algo importante. También nos pasa con productos agrícolas, por ejemplo, que están protegidos por indicaciones geográficas o denominaciones de origen. El hecho de que un vino sea del Valle del Maipo, con todas las características que eso trae, va a perder esa distinción si cualquier vino pudiera poner como denominación de origen Valle del Maule. El hecho de que exista un derecho de propiedad intelectual que protege y que norma que solamente aquella producción originaria de esa zona puede utilizar esa denominación, permite distinguir ese producto en el mercado nacional y particularmente en el mercado internacional. O lo mismo podemos pensar de el limón de pica. El hecho de restringir la utilización de ese nombre solamente al limón producido en el Valle de Pica, en el norte de Chile, es una forma de diferenciar ese producto, de distinguirlo, de entregar una información a los consumidores y consumidoras respecto a lo que están comprando, de que un producto que dice Valle, que dice su indicación geográfica limón de pica, va a tener unas determinadas características, en este caso de acidez, de color, de textura, sabor, etcétera, que va a ser diferente a un limón sutil de la cuarta región o de Perú u otra parte. Manuel nos pregunta por el chat, para la propiedad intelectual, ¿es necesario, por ejemplo, registrar la marca de una empresa textil en el país de destino? Sí. En el caso de la propiedad intelectual, es importante el registro de las marcas, el registro de las patentes, de las indicaciones geográficas, etc. Dependiendo del tipo de propiedad intelectual, el caso de una marca, por ejemplo, son temas de registro, como lo que se hace en el INAPI con las entidades hermanas en los países de destino a los cuales ustedes quieran llegar. En el caso de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen se negocian dentro de estos propios acuerdos, y ahí quienes hayan estado ligados, por ejemplo, a este tema, sobre todo en las negociaciones con Europa, ustedes van a ver que Europa es muy activa, muy agresiva en las, ¿cómo se llama esto? En la protección de estas indicaciones geográficas, en la indicación geográfica del camembert para el queso, de champán para, para el vino espumante de esa región, de Gruyère, Edam, etc. Porque ahí es a nivel en el acuerdo donde se registran esas diferentes indicaciones geográficas. El caso de las patentes también, la patente debe ser registrada y aprobada en los países de destino. Existen acuerdos específicos respecto de esto, donde existen homologaciones, existe el PCT, ¿sí? PCR es COVID, PCT para el caso de las patentes, donde si se registra en un país, automáticamente se registra en varios otros, pero es importante que la marca o que la indicación esté protegida para que ese producto pueda gozar de la protección que genera la propiedad intelectual. ¿Con esto respondo, Manuel? Súper. Un pequeño paréntesis administrativo.
les puedo pedir si en el chat pueden poner su nombre completo en su nombre de usuario, a efectos de poder pasar la asistencia. Si se pueden renombrar y dejarnos su nombre completo para identificación. Perfecto, muchas gracias. Ya en el chat o cambiándolos en... súper, muchísimas gracias. Como vemos, también tenemos en lo que ya hablábamos, materia de inversiones. O sea, inversiones se han ido incorporando los acuerdos. No en todos los acuerdos tenemos capítulos de inversiones. Esto es algo que algunas veces se trata como un tema anexo, como un acuerdo en sí mismo. En otros casos se trata como un capítulo dentro de los acuerdos comerciales, pero se va, ¿cómo se llama esto? Generando el entendimiento que la inversión es un tema importante también en materia de comercio. Muchas inversiones son hechas para poder generar comercio, y esto, como les decíamos, es particularmente importante para temas de servicios. Para, por ejemplo, una empresa de retail poder entregar su servicio en un tercer mercado, el caso de Chile con la expansión de Falabella, de Cencosud, de Ripley, lo que necesitan hacer es invertir en terceros mercados para poder dar ese servicio. Lo mismo para un banco, una entidad financiera, pero también muchas veces para pequeñas empresas ligadas a las consultorías, a oficinas de arquitectos, de ingeniería, etcétera, que requieren realizar determinadas inversiones, poner una oficina en otro país para poder llevar adelante sus servicios. Eso también está incorporado a través de capítulos de promoción y protección de inversiones. Hasta ahí tenemos más o menos los temas económicos más tradicionales. Ustedes pueden ver que en la quinta columna tenemos un espacio para temas sociales. Los acuerdos comerciales también han ido creciendo respecto de otros temas, respecto de temas relacionados con el comercio y sobre todo temas que el comercio impacta en el desarrollo de los países. Y es aquí donde se han incorporado elementos como la protección de medidas laborales, la protección del medio ambiente, la relación entre comercio y medio ambiente, relación entre comercio y desarrollo sostenible. Últimamente, y aquí es un espacio que Chile ha liderado a nivel mundial, la incorporación de la relación entre comercio y género, e incorporar esto explícitamente en los acuerdos de libre comercio, con capítulos destinados a ver la relación entre el comercio internacional y los temas de género y el empoderamiento de la mujer. Finalmente, y esto es algo bastante importante, los acuerdos comerciales tienen sistemas de solución de controversias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país incumple alguna de las normativas, alguno de los compromisos que definió antes, existen instancias para poder llevar y buscar el cumplimiento de los mismos. Importante, son acuerdos entre estados, y el sistema de solución de diferencia es entre estados. Básicamente, el país A demanda, por decirlo así, al país B para que éste ponga en conformidad una medida que no está disconforme con el acuerdo. Por ejemplo, si está cobrando un arancel que es más alto del que debiera cobrar, que ese arancel efectivamente llegue al nivel que debe ser cobrado según el acuerdo. Si se está respetando un derecho de propiedad intelectual, efectivamente las normas de protección, el enforcement de las mismas sea suficiente para poder proteger ese derecho, etc. Entonces es un sistema de solución de controversias que no genera, por decirlo de alguna manera, compensaciones económicas, no es que las empresas puedan, salvo para el caso de inversiones, un caso muy particular, demandar a los estados, pero sí es muy funcional para que los países mantengan sus compromisos y no se distancien de aquello. Por ejemplo, y volvemos al principio fundamental del Tratado Nacional, que si un país genera una nueva normativa, por ejemplo, temas medioambientales,
que esa normativa sea efectivamente implementada, formulada, implementada de una manera no discriminatoria entre los productos nacionales y los productos importados, en este caso, por ejemplo, de mi país. ¿No sé si va quedando todo claro? Sí, Súper. está claro. Seguimos entonces con, Sí, de aquí, claro. muchas gracias. ¿Cómo se fiscaliza el dato nacional? Pedro nos pregunta. Básicamente a partir de la experiencia de las empresas. Las empresas son las que pueden definir que una determinada normativa, un determinado trato en otro país está violando este principio de trato nacional. Entonces, por ejemplo, que una nueva política está exigiendo a los productos extranjeros tener una determinada certificación que no se le exige a los nacionales, o que, sí, quedémonos con ese ejemplo, y la empresa en este caso va a su estado, en el caso de Chile, a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, o a través de los agregados comerciales, quienes también están permanentemente revisando esto. Entonces, digo principalmente las empresas, porque por lo general las empresas son las primeras que son capaces de detectar y darse cuenta de aquello. Pero sino también las oficinas comerciales de ProChile y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en constante diálogo con empresas, con gremios, están revisando justamente que normativas no violen este principio. En caso de encontrarse alguna discrepancia, se activan los distintos canales diplomáticos ligados ya sea a los acuerdos o al sistema multilateral, que es el caso OMC, más general, para buscar entendimientos con los países en los cuales se pudiese estar afectando un interés nacional. ¿Con eso te respondo, Pedro? Entonces, en este caso, en el caso de ustedes como empresarios y empresarias que puedan haberse visto alguna vez discriminados por aquello, si sienten eso, tienen que acercarse a sus agregados comerciales, a las oficinas de la subsecretaría en Chile, porque puede existir un menoscabo de un beneficio derivado de un acuerdo. Y justamente los acuerdos están ahí para eso, para proteger sus intereses, para que no sean discriminados, para que puedan desarrollar su actividad comercial de una manera previsible y segura. Michelle nos pregunta que si hay un interesado acuerdo comercial con un país, ¿puede igual el producto tener un arancel específico a ingresar al país de destino? Sí. El caso, un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial es un intercambio recíproco de preferencias comerciales, no necesariamente la eliminación total de los aranceles o de los impuestos específicos al país. De hecho, gran parte de los acuerdos de libre comercio, los TLC, tienen liberalizaciones del torno o del orden del 98% de los productos. O sea, tenemos excepciones, productos que no van a ser liberalizados completamente, o no van a ser liberalizados en nada, que pueden seguir siendo objeto de aranceles. Entonces, ahí existen varias herramientas en las cuales ustedes pueden ver, de acuerdo a sus productos, sus líneas arancelarias, y vamos a ver eso en un par de láminas, cómo se determina eso, cuál es el arancel que les corresponde pagar de acuerdo al acuerdo que está vigente con ese país en ese momento. Pero pueden existir productos, sobre todo los productos más sensibles, donde sigan existiendo aranceles, y es poco lo que las renegociaciones y las modernizaciones van tratando de incorporar. Un ejemplo clásico de esto, que es parte de la discusión hoy día, es el arancel que siguen teniendo las naranjas chilenas para ingresar al mercado de Corea del Sur. Es uno de los elementos que ASOEX y los exportadores agrícolas han buscado justamente reducir, uno de los productos que quedó excluido de la negociación el 2003, y que todavía se sigue manteniendo este arancel de ingreso al país de destino. Entonces, no sé si con eso te respondo, Michelle. Luego Patricio nos pregunta cómo se puede monitorear el dumping. Gran tema. El dumping es bastante complejo de monitorear, puesto que es una práctica empresarial. Como decía antes, nos encontramos frente a una situación de dumping cuando una empresa
vende en el mercado de destino a un precio más bajo que lo que vende en el mercado de origen. Nuevamente, aquí en Chile existe una Comisión Nacional Antidistorsiones, que participan integrantes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, del Banco Central, que está dedicada al monitoreo y a la revisión de dumping, de salvaguardias, de medidas compensatorias, que son lo que se denominan los instrumentos de defensa comercial, pero que, o sea, por su capacidad como institucional, no son capaces de poder revisar la totalidad de lo que está sucediendo con diferentes productos que ingresan al país. Entonces, es aquí donde el diálogo público-privado pasa a ser un elemento fundamental, puesto que son ustedes justamente las empresas las que pueden saber si se están enfrentando a un elemento de distorsión y de distorsión artificial de precios y se están enfrentando a lo que se llama una competencia desleal. Entonces, por lo general, ¿cómo funciona el tema del dumping o de estos otros instrumentos de defensa comercial? Es que es una empresa o principalmente un gremio quien levanta esta solicitud ante el Comité Antidistorsiones y presenta los antecedentes preliminares para, por ejemplo, decir que el acero proveniente de China o el trigo proveniente de Argentina está entrando con dumping. Y es ahí donde se activa la institucionalidad, se activa con más fuerza esta comisión para poder estudiar los antecedentes y, en caso de ser necesario, implementar los instrumentos de defensa sobre tasas arancelarias u otros que permitan se llama esto, eliminar esta distorsión de la cual ustedes pueden estar siendo objeto. Pero los acuerdos permiten ese tipo de elementos, permiten ese tipo de instrumentos, y así como Chile los puede imponer, también se los pueden imponer a Chile si es que lo está haciendo, pero nuevamente aquí el Estado no tiene la capacidad, porque eso ha sido un monitoreo completo de todos los productos, pero sí tiene un diálogo muy fluido y muy fuerte con asociaciones gremiales y con empresas para poder reaccionar de manera oportuna, o la manera más oportuna posible, frente a una instancia de estas características. Entonces, como les digo, en el caso de Chile está esta comisión, y ahí principalmente a través de los gremios. Así que aquí es importante para quienes no estén agremiados o no conozcan muy bien cómo funcionan sus gremios, que puedan acercarse también a ellos, puesto que parte importante del trabajo de implementación de los acuerdos y también en muchos casos de promoción comercial se hace a través de un diálogo público-privado con los gremios, entendiendo a estos como la posibilidad de aglutinar los intereses de la industria, los intereses de las diferentes empresas en ese determinado sector, sectores industriales, agroexportador, hoy día de servicios creativos, servicios empresariales, oficinas de arquitectos, etc. Y hay muy buenos ejemplos de gremios que funcionan muy bien y que han sido capaces de generar diálogos y trabajo colaborativo con el sector público, donde tal vez el ejemplo más claro y más tal vez más exitoso en los últimos años ha sido el trabajo público-privado, en este caso entre ProChile y las diferentes asociaciones gremiales ligadas al vino, que han logrado posicionar al vino chileno en mercados tan disímiles como pueden ser el propio Reino Unido, China, Corea, Japón, etc. Hay un trabajo muy fuerte de generación de marcas sectoriales, marca país, trabajo privado, trabajo público, asesoría, investigación de mercado, etcétera, que es un poco lo que queremos también ver a lo largo del curso. No sé si tiene alguna otra consulta. Sí, Alianza Agro, si nos puedes poner también tu nombre para el efecto de la asistencia. Los TLC incluyen limitaciones en el etiquetado de productos, sellos negros. En el caso de exportar un producto de Chile, ¿se exige que lleven estos sellos? Muchas gracias, Jorge. No, los TLC no incluyen este tipo de limitaciones como tal, sino que lo que incluyen son aspectos generales respecto de reglamentos técnicos. Entonces, en el Acuerdo de Libre Comercio lo que ustedes van a encontrar son directrices generales respecto de qué tipo de reglamentos técnicos pueden poner los países y cuándo estos son o no discriminatorios. Qué elementos pueden incorporarse, qué cosas son
cuáles son, por así decirlo, los grados de libertad que tiene el país general respecto de cómo tiene que imponer una reglamentación técnica, por ejemplo, una reglamentación de etiquetado. Luego, la reglamentación específica ya son leyes de cada uno de los países. Por ejemplo, los sellos negros de los productos que se exigen en Chile. Y Chile, si ustedes se fijan, lo exige de manera no discriminatoria. O sea, cualquier producto alimenticio que se comercializa en Chile tiene que tener estos sellos. ¿Cuál es el tema? Y aquí es donde viene la parte donde los acuerdos tratan de proteger la competitividad y que estas normativas no sean discriminatorias entre países y no sean discriminatorias respecto de las empresas. El objetivo de esta legislación, la de etiquetado de información nutricional, el etiquetado de alimentos, es la de entregar información a los consumidores y consumidoras respecto de los contenidos que tienen esos productos. Lo importante, y aquí el objetivo, el espíritu de la ley, es que las personas puedan ver si es alto en azúcares, alto en grasas saturadas, en calorías, en sodio, etc. A través de estos sellos. ¿Cómo se ponen estos sellos? De alguna manera es indiferente si es que el objetivo se cumple. Y aquí voy con esto, y un tema bastante sutil, pero que es bastante importante. Si el paquete trae impreso o trae, por decir así, impreso desde fábrica los sellos, o estos son pegados con un sticker después, el objetivo es el mismo, se cumple de igual manera. Básicamente están los sellos negros que dan la información a las personas. Lo mismo, por ejemplo, con la información nutricional, estas tablas como de nutrientes o de ingredientes, si están impresas en el paquete original o si están pegadas con un sticker, el objetivo de las medidas se está cumpliendo. ¿Qué sería discriminatorio? ¿Qué sería contrario a este tipo de acuerdos? Exigir, por ejemplo, que ese tipo de sellos estén impresos en Chile, el paquete esté impreso en Chile. Por ejemplo, a ver si me logro explicar con esto. Si ustedes son importadores de galletas desde Perú, las galletas Club Social que vienen de Perú, si la exigencia de la ley de etiquetado fuera que la etiqueta tiene que ser hecha en Chile, impresa en Chile y en el paquete, obligaría a tener que traer todas las galletas a granel, por decirlo de alguna manera, y reempaquetar en Chile para poder cumplir con esta normativa. Lo cual encarece el proceso y el proceso de exportación desde Perú a Chile innecesariamente, puesto que el objetivo no es el de reempaquetar en Chile, sino que es el de entregar información a los consumidores y consumidoras. De ahí que si somos capaces de poner este sticker con la información nutricional en cada uno de los paquetes y distribuirlos, estaríamos cumpliendo con el objetivo de esta legislación. Por tanto, no se tendría por qué exigir reempaquetar en Chile toda esta, ¿cómo se llama esto? Todos estos paquetes o todas estas galletas. Eso es un poco lo que busca los acuerdos y por ese lado va los compromisos a los cuales se comprometen los países en este tipo de acuerdos, en cómo se va a llevar adelante la implementación de estas medidas y no directamente la medida en sí. No sé si, Jorge, ¿se entiende la idea? ¿Se explica y te respondo la pregunta? Sí, quedó claro, que creo que me confundí en algún, o sea, Jorge, y en el caso de reetiquetado para exportación, o sea, se compran las galletas en Perú y solo se reetiquetan para venderla en Argentina, por ejemplo. Bueno, en este caso, aquí hay dos cosas. Uno es el cumplir con el requerimiento técnico, eso es un tema, y si esa reetiquetación es suficiente para cumplir con la legislación argentina en materias de información nutricional, de etiquetado, etcétera, estaríamos ok con aquello. Pero eso no quiere decir que ese producto sea originario de Chile. Para que un producto sea originario, tiene que cumplir, y los acuerdos exigen, cumplir con un determinado contenido local. Y ahí cada acuerdo va a variar uno con otro, van a haber diferentes
niveles de acumulación de origen y reglas de origen dependiendo del acuerdo, por lo que un proceso, por ejemplo, solamente reetiquetado, muchas veces no va a ser suficiente para que el producto que viene de Perú pase a ser originario de Chile. Si yo traigo galletas desde Perú, las reetiqueto en Chile, las mando a Argentina, probablemente ese producto va a continuar siendo originario de Perú, porque el proceso de elaboración, el proceso de producción que pasó en Chile fue menor, y por tanto no es suficiente para poder decir que el producto es chileno y por tanto beneficiarse del acuerdo entre Chile y Argentina. Entonces se seguiría, ¿cómo se llama esto? Se seguiría rigiendo bajo el acuerdo, si es que existe o no, entre Perú y Argentina. Pero si fuera un caso distinto, traemos galletas de Perú y en Chile esas galletas se les pone manjar, se bañan en chocolate y se transforman en un nuevo producto, un alfajor, por ejemplo, ahí es muy probable que, aun cuando tenemos insumos que vienen de Perú, o sea, la galleta, el proceso de transformación sea tal que estemos frente a un nuevo producto. Y ese nuevo producto, más allá además del reetiquetado, ya podría ser considerado como originario de Chile. Y por tanto poder ser exportado desde Chile a Argentina bajo las preferencias que tiene Chile con Argentina, y no ser considerado un producto originario de Perú, considerando que tiene menos preferencias que el caso de Chile. No sé si ahí te respondo, Jorge. Súper. Mientras tanto, Ornella nos pregunta, Felipe, con respecto a esto, si se importan, por ejemplo, las galletas que tienen que venir con etiqueta negra desde Perú, no me quedó claro. No, justamente a eso lo que hago. Si se importan estas galletas desde Perú, no necesitan tener el etiquetado desde el país de origen. Lo importante es que al momento de distribuir en Chile tengan toda la información. Si esto viene desde el origen, ya con las etiquetas, con la información incorporada desde ahí, está perfecto. Si no, también puede ser que en el proceso de importación y distribución en Chile se le agreguen estas etiquetas, y ustedes van a ver que muchos productos importados tienen pegados stickers con la información nutricional o con estos cuadrados negros de altos en, donde simplemente se le pegan stickers y ahí ustedes pueden ver chocolates, galletas que vienen del extranjero, donde el empaque original sigue siendo no sé, el empaque alemán, español, argentino, etcétera, y en Chile se le incorpora la información suficiente para poder cumplir con esas exigencias que hay en el país. Tenemos en la mano levantada de Cervezas Ayegun. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, muy buenos días. Tengo una consulta. En el caso de que nosotros enviáramos productos, ingredientes endémicos a otro país para que ellos terminen de elaborar la cerveza, ¿se consideraría un producto chileno o cuánto es el porcentaje de esos ingredientes que tienen que ir en el producto final? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Lili Marabolí. Lili Marabolí. Perfecto. Si nos puedes poner en el chat para ir viendo el tema de la asistencia. Muchas gracias, Lili. Sí, Muy buen gracias. ejemplo. Insumos. Cada acuerdo, y aquí de nuevo es súper específico a cada país y a cada acuerdo, tiene distintas reglas de origen, en las cuales en algunos casos va a depender del contenido, de la cantidad de producto doméstico que tenga. Entonces, si ustedes exportan un insumo, por ejemplo, cebada para la cerveza, y eso es el 40% del producto final, sea suficiente para que el producto sea considerado, no sé, alemán, o no sé, japonés, etc. En otros acuerdos tiene más que ver con el proceso de producción. Ustedes mandan el insumo, pero como ese va a ser utilizado en todo un proceso de producción, de fermentación, de embotellamiento, etcétera, va a ser suficiente para que pueda ser considerado original del otro país. Entonces, ahí va a depender. Mi respuesta es un poco ambigua porque muy depende. Depende de cada uno de los mercados y de cada una de las reglas de origen. En general, cuando hay procesos de transformación, prácticamente cualquier regla de origen lo va a considerar como apropiado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, importan insumos para sus procesos, por ejemplo, el caso de la industria de la cerveza, ustedes importan las botellas,
para poder vender su cerveza y por todo el resto de la producción es doméstica, ese insumo no va a ser considerado como extranjero, sino que, o sea, es extranjero, pero el producto final, que es la cerveza, etcétera, va a seguir siendo un producto chileno, puesto que la transformación y el producto es el de la cerveza y ese es originario. Incluso es más, vamos con un ejemplo con el tema del vino. Muchos vinos son mezclas de. Entonces ustedes tienen los vinos franceses de determinadas denominaciones de origen muy apetitosas, como puede ser, no sé, ahora se me van, pero de diferentes regiones de Francia, son mezclas de vinos. Entonces muchas veces el vino chileno se exporta a granel como una forma de poder después ensamblar con vinos de otras partes del mundo, por ejemplo Francia. Y porque la normativa, en este caso, no solamente respecto a la regla de origen, sino también de la indicación geográfica, señala que para un vino poder ser considerado de determinada región, originario de esa región, tiene que tener un 50% de vino producido ahí. El otro 50% puede ser de otras regiones, de otras provincias, incluso de otros países. Entonces, el vino chileno durante mucho tiempo se ha exportado a granel, justamente para poder ser mezclado con vinos originarios de otras partes, y luego el vino se comercializa, se exporta como vino de X región de Francia o de Estados Unidos, de Australia, etc. Pero ahí, de nuevo, son temas muy específicos a los acuerdos, en algunos casos a los productos, y aquí la importancia de que ustedes se puedan acercar a las oficinas comerciales de ProChile, a los agregados quienes mantienen toda esta información y se mantienen actualizada para cada uno de estos mercados de destino. Ahí el trabajo de inteligencia comercial, de ir viendo y adaptando a sus requerimientos para poder cumplir con para poder cumplir con los requisitos que les van a poder permitir beneficiarse de todos estos acuerdos. No sé si con eso te respondo, mientras pasamos con Patricio. Algo parecido a la pregunta anterior. Si el ensambla auto en Chile, pero el 90% de los insumos viene de otro país, ¿es chileno? La regla tiene que ver con el origen del costo, marca o tecnología aplicada. Muchas gracias, Patricio, porque esto, esa es la gran pregunta de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Chile? Chile no tiene ensamblaje de autos, pero el ejemplo es muy bueno porque Estados Unidos y América del Norte tiene una fábrica muy fuerte de ensamblaje de autos, con producción de insumos en Estados Unidos, en Canadá, ensamblaje en México, y un ingreso muy fuerte de productos de otras partes del mundo. Y parte importante de la renegociación del NAFTA que hace Donald Trump es justamente respecto a las reglas de origen, para que un auto ensamblado en algunos de los países de América del Norte se pueda beneficiar y pueda circular en la región. En este caso, se determinó que al menos el 60% de los insumos deben ser originarios de países de América del Norte, o sea, de Canadá, Estados Unidos o México, para que ese auto ensamblado da lo mismo, Canadá, Estados Unidos o México, principalmente México, que es la gran ensambladora en este caso, pueda ser considerado originario del país y por tanto, beneficiarse de de los compromisos ligados este caso al USMCA, que reemplaza al NAFTA. Antes era el 50%, de alguna manera se aumentó el valor, el porcentaje de los insumos. Y este porcentaje es insumo en porcentaje de valor o físico en valor. En general se habla de un porcentaje del valor del producto. Entonces, por ejemplo, la carrocería, que pudiera ser el 50% del automóvil, en términos de valor, puede que sea el 5% del total. Y hoy día el computador del automóvil, que tal vez en términos físicos es el 5% del producto, puede que tenga el 40% del valor. En general, este tipo de temas son en valor. No necesariamente podría ser en materia física. Podría existir acuerdos que todavía sigan siendo temas físicos de requisitos, por eso digo que hay que ver uno a uno, pero la tendencia es a que sea el valor, porque lo que se trata de proteger es el valor de la producción más allá que de la cuantía física. Bueno, vamos a avanzar un poco. Muchas gracias por todas sus preguntas. Respecto de los tipos de compromisos, ustedes conocen que existe la Organización Mundial del Comercio,
que es un poco el gran paraguas en materia comercial, y los acuerdos comerciales tienen dos tipos de compromiso. Por una parte, los que se llaman OMC Plus, o OMC+, que son, por los que ustedes ven en pantalla, aquellos... perdón, Alianza Agro tiene una pregunta. Sí, y en resumen, si compro galletas en Perú y las envío a Argentina con o sin reetiquetado, el TLC que se aplica es el que hubiera entre Argentina y Perú. A menos que las galletas las reprocese, le aplique manjar, chocolate, ahí se aplica el TLC entre Chile y Argentina. Sí, exactamente. Esa es la idea general. O sea, simplemente la reexportación se aplicaría el TLC vigente entre los países de origen inicial y destino, puesto que se requiere un proceso de transformación o de agregación de valor para que el producto pueda efectivamente ser originario desde Chile. Andrea nos pregunta, yo vendo zipper y maquinaria. Aún no logro conquistar el mercado de América Latina. No tenemos ninguna certificación. Mi jefatura quiere exportar a Estados Unidos. ¿Lo ve factible? Zipper y maquinaria. No. Estoy pensando... Perdón, a mí, yo creo que Andrea está haciendo una pregunta que vamos a poder mantener durante el curso, porque mi punto de partida es los acuerdos comerciales, y desde aquí yo te diría que sí. Chile tiene una ventaja importante en el mercado de Estados Unidos, que es la existencia de un acuerdo, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que en el caso de los productos que mencionas debieran tener arancel cero, además de acceso a compras públicas, no discriminación, etcétera, todo lo que hemos hablado. O sea, Chile tiene una ventaja para acceder al mercado de Estados Unidos que muchos otros países no tienen, lo cual lo puede hacer ventajoso para llegar ahí. Más allá que no hayan podido conquistar mercados de América Latina, ahí tendríamos que ver la especificidad del producto. Es probable que el mercado de Estados Unidos sea más maduro para maquinarias, y por tanto pueda ser más fácil ingresar y consolidarse en él, vis a vis mercados de América Latina, donde realmente este tipo de compras sean más esporádicas, la inversión en capital no necesariamente es tan permanente, etcétera. De todas formas, mencionas cosas importantes, no tienen ninguna certificación. Hoy día las certificaciones ayudan mucho a expandir mercados internacionales y a poder hacerse conocido, hacerse un nombre en un mercado exterior, por lo cual eso es un elemento diferenciador y que ayuda a poder penetrar y mantenerse en ese tipo de mercados. De todas maneras, Estados Unidos tiene una gracia, que Estados Unidos es un mercado gigantesco y donde existen muchos submercados. O sea, uno puede pensar en Florida, puede pensar en California, en Minnesota, y cada uno de ellos es un país en sí mismo para muchos de estos efectos. Entonces, de repente, concentrarse en alguno de ellos puede ser bastante importante. Pero digo, mi óptica, desde los acuerdos, que es lo que trabajo, yo diría que sí, que hay un nicho y hay una oportunidad de utilizar el acuerdo para poder ingresar ahí. De todas maneras, yo creo que la pregunta la puedes mantener, porque a lo largo del curso van a haber distintos elementos, vemos solamente los acuerdos, y tal vez desde un punto de vista más teórico, que te pueden ir ayudando a contestar de mejor manera, que es justamente el objetivo de este curso y este programa de aula virtual de ProChile. Y además, bueno, recordar que está todo el apoyo que tiene ProChile respecto de auditorías comerciales, de investigaciones de mercado, que te pueden también ayudar a asesorar a conocer mejor mercados de América Latina o mercados de Estados Unidos, donde tiene 3 o 4 oficinas. Luego están las preguntas. Aunque utilizo componentes de diversos lugares del mundo, en conjunto con insumos endémicos de Chile, la mano de obra es el mayor valor en la generación del producto final. Asumo que el producto es chileno. Sí, la mano de obra es parte de estas fórmulas de cálculo. Entonces, gran parte de las veces es también parte de la forma de calcular. Y si esto es parte de un proceso de transformación, el producto va a terminar siendo chileno, va a terminar siendo originario de Chile
para efecto de después poder exportarlo como un producto doméstico, más allá que, por ejemplo, utilicen plástico que viene de Tailandia, no sé, papel que viene de Brasil, vamos a decir, no sé, murta que viene de Chile, vidrio que viene de Argentina, pero todo eso se procesa, se trabaja en Chile para generar mermelada especial o algún producto cosmético. Todo eso entra en una ecuación que finalmente puede permitir que el producto que sale sale desde Chile. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a congelar un poco la respuesta, Cristian, porque vamos a ver en un par de láminas el sistema armonizado que nos va a ayudar a entender harto de muchos de estos acuerdos. Lo voy a dejar un poco en un link, o sea, como el congelar un par de segundos. Entonces, bueno, el primer tipo de compromisos son los OMC Plus. Son todos estos temas que ustedes ven en pantalla, que ya estaban incorporados en la OMC, y que lo que hacen los acuerdos comerciales es expandir su entendimiento. O sea, toman temas como medidas sanitarias, compras públicas, servicios que ya estaban en la OMC, que tenían algún tipo de tratamiento a nivel multilateral, y lo expanden, lo perfeccionan, ponen detalles, etc. Entonces, esa es una primera forma de entender los acuerdos comerciales, como acuerdos que fortalecen, que profundizan compromisos que ya existían en el marco multilateral. O lo segundo es entenderlo como OMC-X, que son aquellos elementos que no existen en el marco multilateral. Entonces, por primera vez son innovaciones de los acuerdos comerciales bilaterales. Y aquí tenemos temas como energía, temas laborales, género, pyme, economía digital, que aparecen desde los acuerdos comerciales bilaterales, o los acuerdos comerciales preferenciales, y a partir de ahí se va construyendo esta normativa, cómo se van a entender estas relaciones, etc. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque en general los temas que son OMC Plus tienen siempre a la OMC como punto de referencia. De alguna manera uno puede tratar de entender estos temas de acuerdo a cómo se han entendido en el marco multilateral. En el caso de los OMCX, como no tenemos este punto de referencia, es la relación bilateral la que va a ir definiendo el tema y cómo se trabaja en particular. En general, la mayoría de estos temas se trabajan muy fuerte a nivel de cooperación, no tanto a nivel de normativa, pero sí con mucha más fuerza a nivel de cooperación entre estados. Y quisiera, ya nos hemos adelantado harto de esto, ¿qué pasa en materia de bienes? ¿Qué es lo que se incorpora en los acuerdos en materia de bienes? Tenemos temas de acceso a mercado, básicamente qué arancel se le va a cobrar al producto. Tenemos temas relacionados a las reglas, medidas sanitarias, obstáculos técnicos. Y como decimos, no es que se definan qué medidas sanitarias se van a aplicar o qué reglamentos técnicos se van a aplicar, sino que se definen los marcos sobre los cuales las medidas sanitarias o los reglamentos técnicos van a ser aplicados en el futuro. Entonces, si país X quiere imponer, cambiar su normativa respecto de plaguicida, perfecto, está en el derecho de hacerlo, pero va a existir una normativa respecto de cómo puede implementar ese cambio en plaguicida, de forma que no sea discriminatorio entre productos domésticos y productos internacionales. Hablábamos de los instrumentos de defensa comercial. Bueno, los acuerdos tienen esta posibilidad que los estados puedan responder ante situaciones de comercio desleal, como puede ser el dumping, como puede ser una situación de salvaguardia, o de medida compensatoria cuando existen subsidios no recurribles por parte de otra parte de la contraparte, y por lo que hemos discutido con harto detalle, el tema de las reglas de origen. Y aquí es donde vamos a volver con la pregunta de Cristian, que queremos, ya hemos hablado harto sobre el acceso al mercado, quisiera acá llegar al tema del sistema armonizado. Y esto aquí vamos a ver esto en dos líneas. Primero, para el tema del acceso al mercado, para el tema de los impuestos que se cobran, básicamente tenemos, y ustedes quienes exportan e importan bienes lo van a conocer mucho mejor que yo, que es el sistema armonizado, que es esta categorización internacional de productos. O sea, hoy en día no exportamos o importamos café o maquinarias o celulares, sino que exportamos un número, una partida o una subpartida arancelaria. ¿Y por qué es esto? El sistema armonizado es básicamente como su nombre lo indica, un código generado por
en este caso la Organización Mundial de Aduanas, que busca que todos los países tengan el mismo entendimiento respecto de los productos. Entonces, que cuando hablemos de 180632, todos entendamos a qué nos estamos haciendo referencia. Entonces, si yo tengo miel de ulmo, más que exportar miel de ulmo, que probablemente en Corea del Sur no van a conocer lo que es el ulmo o algo así, exportamos la partida. Entonces, de esa manera, las personas saben, en materia aduanera, a qué nos estamos refiriendo. Esto es carne de ave, esto es, no sé, celulares, esto es tecnología, esto es, etcétera. Entonces, eso es algo que, ¿cómo se llama esto? Perdón. Que se utiliza para poder homologar el lenguaje entre los diferentes países. Ahí tenemos un ejemplo, el cacao, que es el capítulo 18, que luego el capítulo es como lo general, y de ahí va entre partida y subpartida, yendo a lo más específico del producto. Hasta 6 dígitos es internacional. Entonces, cuando tenemos el 180632, hasta ahí es un código que internacionalmente reconocido, que todos utilizan lo mismo. A partir de eso, podemos tener 8 y 10 dígitos. Algunos países, sobre todo los más desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, lo tienen para tener aún más detalle de las transacciones. O sea, no solamente quedarse con chocolates, unas preparaciones de cacao en envases menores a 2 kilos, sino que, no sé, diferenciar envases de 200 gramos que el de 1 kilo, tal vez diferenciar chocolate blanco de chocolate negro, chocolate de leche, dependiendo de la información que ellos quieran tener y recolectar. Pero lo importante es que hasta los 6 dígitos es internacional. Entonces ustedes pueden conocer cuáles son sus productos, qué es lo que están exportando a partir de estos dígitos. Entonces eso es lo primero, y eso nos ayuda a conocer el arancel. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el impuesto que yo voy a tener? Bueno, yo si conozco mi subpartida, puedo decir, bueno, ¿cuál es el arancel que se le aplica al 180632 en Australia? No, por el TLC es 0. Perfecto, estoy libre de arancel. Pero ¿y cuánto en Europa? No, en Europa resulta que justo esto es una excepción y se le sigue aplicando un 3%. Ya sé cuánto se le aplica en Europa. Así yo puedo ir conociendo mi nivel de acceso a mercado en otros países. Y lo segundo, y esto aquí lo ligo con la pregunta que tenía Cristian, el sistema armonizado y la clasificación arancelaria es uno de los temas más utilizados para el tema de las reglas de origen. Porque se entiende que cualquier transformación, y en muchos casos como un cambio de una partida a otra, es suficiente para generar que un producto pase de ser extranjero a un producto doméstico. Y por ejemplo, antes de ir a la pregunta de Michel, el caso del chocolate suizo, un ejemplo gigantesco. Suiza no produce 1 gramo de cacao. Tal vez un par de universidades, un par de jardines botánicos suizos tendrán una planta de cacao experimental y producirán un par de granos, pero en general no produce cacao, no es un país productor por condiciones climáticas. Pero todos conocemos el chocolate suizo y el producto de exportación, Toblerone, etc. ¿Qué sucede? Suiza lo que importa es cacao, son semillas de cacao, o en algunos casos chocolates para preparaciones, o sea, grandes barras de chocolate sin procesar. O sea, importa cosas como capítulo 18 genérico o 1806 chocolate y otras preparaciones que contiene cacao a granel. Pero ¿qué es lo que exporta? ¿Qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué es lo que conocemos cuando hablamos de chocolate suizo? Básicamente la subpartida. Porque conocemos el chocolate Lindt, el Toblerone, donde hay un proceso de transformación y donde se cambia muchas veces de una subpartida que es cacao en polvo a otra subpartida que es chocolate y otras preparaciones en envases menores a 2 kilos. Entonces, esa transformación muchas veces es suficiente para poder cumplir con la norma de origen. Volvemos al ejemplo que teníamos antes, ustedes traían galletas de Perú, pero en Chile le ponían manjar y chocolate y exportaban alfajores. Entonces cambió la subpartida, cambió el código. Ahí esa es una forma de entender este cambio. Michelle, ¿dónde puedo conocer eso para cada país? En general, cada país tiene publicados
cada país tiene publicados sus aranceles. Naciones Unidas tiene una página donde está el consolidado para todos los países y para todos los acuerdos, pero tiene determinados desfases. Entonces, es más una página para la academia, aquí, perdón por el sesgo académico, que usamos más como para investigaciones que ustedes para el día a día. Así que mi respuesta sería ProChile. Los agregados comerciales, las oficinas comerciales están permanentemente monitoreando esto y van a tener la información para ese producto en particular. O sea, el agregado en Japón va a tener para diferentes partidas, y si no la tiene ahí en la mano, él o ella va a saber dónde encontrarla y poder responderles en muy corto tiempo con esa información. También quienes están en Chile manejan esta información, la están recopilando justamente para poder ayudar a todos ustedes a poder salir y conocer cuáles van a ser cuál va a ser la condición que ustedes van a tener que enfrentar en este minuto para ese mercado. Porque eso, ahí la gran diferencia de la academia con ustedes, que a muchos de nuestros estudios son con los datos a 1 año, 2 años atrás, y vemos la tendencia, etcétera. Ustedes necesitan el día, no les sirve que yo les diga cuál era el arancel hace 2 años, sino que ustedes están saber cuál es el arancel que les van a aplicar para exportar el próximo mes. Así que ahí Chile es mucho más activo en ese sentido. Nos queda muy poco, pero lo bueno es que las preguntas me ayudaron mucho a avanzar. Aquí tenemos un ejemplo de la degradación. Y este es el capítulo de Chile, donde vemos que a cada código arancelario, y siempre partimos con animales vivos porque ese es el código 01, se le da un arancel de base, que es el 6%, un poco el arancel sobre el cual Chile parte su degradación arancelaria, y se genera una categoría. ¿En cuántos años se va a llegar, en este caso, a 0? Ustedes se fijan, para muchos productos Chile parte de 6 y el año 1 va a llegar a 0. En algunos casos va a llegar durante 5 años, o sea, se va a demorar 5 años en llegar a 0. En algunos casos se va a demorar 10 años, y por eso es que los aranceles van a depender al nivel de la partida arancelaria. Si ustedes, en este caso, quieren importar a Chile caballos de carrera, eso, y si no me equivoco es el TLC con Australia, desde el año 1 el caballo de carrera entraba con arancel 0. Pero si era un caballo no de carrera, o sea, un otro, calificado por 01, 01, 90, 90, era después de 5 años de implementación del acuerdo. En el caso de Chile con Australia ya está completamente implementado el acuerdo, así que, salvo que nos encontremos con una excepción, todos los productos están a 0%. Pero cuando el acuerdo recién se negocia y está en proceso de implementación, nos podemos encontrar con estas diferencias que están listadas en cada uno de los acuerdos. Y finalmente, bueno, las reglas de origen. Lo hemos hablado aquí, le va a quedar, y es bueno esto, le va a quedar en la presentación. Las reglas de origen son las exigencias que se necesitan para que un producto sea considerado originario. O sea, cuánto tiene que tener de contenido local, cuánto tiene que tener de procesamiento, etc. Entonces, cada TLC tiene un capítulo de reglas de origen, tiene un capítulo de normas de origen. Como dice acá, esto viene seccional de aduana. Hay algunos casos en que insumos utilizados provienen de otros países, pero se fijan ciertos límites de cuánto se puede incorporar a estos productos, cuándo es como decía usted, la mano de obra lo que permite transformar y cambiarlo, etc. Lo importante es que cuente con un nivel mínimo originario. O sea, tiene que haber, y lo que buscan los capítulos de reglas de origen, es que algo logre certificar que este producto se hizo en Chile. Eso puede ser por la cantidad de producto doméstico, por la cantidad de mano de obra, por el grado de transformación, la aplicación de innovación, de tecnología, etc. Y ahí, de nuevo, digo, es muy, va directamente relacionado con cada uno de los acuerdos. De todas maneras, que algo que es súper importante, para poder hacer uso de estas preferencias, ustedes van a tener que ser capaces de certificar el origen de su producto. Y ustedes ven el formulario tipo para el caso de Estados Unidos. La certificación de origen es básicamente un certificado que acredita que la mercancía que están exportando cumple con los requisitos que el acuerdo solicita. Esto puede ser autocertificación, o sea, que el propio exportador certifique lo que está exportando cumple con lo requerido,
y muchos de los acuerdos de Chile tienen un proceso de autocertificación, u otros son certificaciones por entidad. En el caso de Chile, por ejemplo, la SOFOFA es tradicionalmente una entidad certificadora, entonces ustedes tienen que pedir a SOFOFA que les entregue este certificado para poder exportar a Estados Unidos, creo. Voy a decir países por decir Japón, China, no me acuerdo exactamente cuáles son los que la SOFOFA certifica. Pero básicamente lo importante es, teniendo el tema de las reglas de origen, para poder hacer valer esa preferencia, ustedes tienen que certificar el origen de su producto. Y eso puede ser ya sea por una certificación por entidad o por una autocertificación, que va a depender, y eso va a depender de los acuerdos. De todas maneras, esto es muy fácil de encontrar. En la página de la Subrey está identificado claramente los acuerdos que tienen certificación por entidad y los acuerdos que son por autocertificación. Y de todas maneras, este es un tema, lo vamos a volver a tratar, que los agregados comerciales, los agentes de aduana, etcétera, conocen a la perfección para ayudarles en el proceso de llenado de certificado. Hoy día, gracias a la pandemia, mucho de esto ha sido digitalizado. Antes eran en papel, literalmente, triplicado, cuadriplicado, etcétera. Hoy día ya son muchos de ellos digitales, lo cual simplifica bastante el proceso y les permite, como exportadores y exportadoras, utilizar los beneficios derivados de los acuerdos comerciales. Aquí teníamos simplemente una figura con los acuerdos que tiene Chile, se las voy a dejar para que la tengan en la presentación, pero vamos a hablar después de otras clases, de seguro vamos a volver a hablar de los acuerdos que tiene Chile. Así que agradecerles mucho, perdón, pasamos un poco de tiempo, pero muchas gracias a todos, a todas por su participación en esta primera sesión del curso. Bienvenidos y bienvenidas a esta instancia. No sé si tienen alguna pregunta final, consulta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este curso. Están en muy buenas manos. Así que esperamos que aprovechen esto durante las próximas semanas que vamos a estar acompañándonos en esta virtualidad. Que tengan un muy buen día. Chao, chao.